Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Están cada vez más cerca de la fecha de su boda. Falta solo 2 meses y en esta etapa del paso a paso de la organización se deberían enfocar en puntos como tu despedida de soltera, tus pruebas de maquillaje, la asignación de discursos, entre otros. Hoy te lo digo todo. Comencemos. Como vimos en el video anterior de esta serie, previo a este momento en la organización de su gran día, ya deberían haber enviado invitaciones de despedida de soltera, elegido música para su recepción, elegido detalles personalizados, imprimir programa de ceremonia, enviado invitaciones de boda, comprado accesorios para el novio, finalizar detalles de decoración, degustación final de menú, detalles del pastel y programado la prueba de vestidos de damas. En esta etapa de su organización, la lista de verificación o checklist de 2 meses antes de la boda consiste en ahondar en actividades como hacer viajes o fiestas con amigas, hacer el itinerario del día de la boda, definir las personas que darán los discursos, finalizar la organización de la fiesta de bienvenida, prueba de tu vestido, muestras de flores, entre otros. Hoy te guío paso a paso. En este momento del cronograma de planificación de su boda, tendrán que seguir trabajando en los detalles de varios aspectos de la ceremonia y recepción. Esto es lo que deben cumplir en el calendario de la organización. Veamos. Viajes o fiestas con amigas. Después de tanto trabajo de planificación, te mereces un poco de descanso y relajación. Puedes planear junto con tus amigas o familia algún viaje o fiesta incluyendo o no a tus damas. Esto puede ser planeado por alguna amiga o familiar. Todo lo que tienes que hacer es dejarte llevar y disfrutar de tiempo de calidad con tus amigas más cercanas. Despedidas de soltera. Este es también un buen momento para planificar y asistir a otras despedidas de soltera o una despedida de solteros conjunta. Igualmente puedes ayudar o solamente asistir, pasártelo genial y olvidarte por un momento de la lista de tareas pendientes de tu boda. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Itinerario de la boda. Ahora es el momento perfecto para empezar a ordenar los horarios de tu gran día. Desde cuándo empezar a prepararte hasta el momento de la ceremonia, el cóctel de bienvenida, la recepción, el corte de pastel, los bailes, los discursos, el after party y el desayuno o comida de despedida si habrá. Todo debe estar listo para informar a sus proveedores y buscar a los proveedores que faltan si es el caso. Asignaciones de discursos. En este punto del cronograma de planificación de su boda, deben decidir qué personas pronunciarán los discursos en la recepción. Deben asegurarse de que todas estas personas estén al tanto del momento, el orden, la duración y el tono en que deben hacerse. Finalizar fiesta de bienvenida. Si el novio y su familia se encargarán de la fiesta de bienvenida, puedes participar discutiendo del diseño y la estética general de la fiesta. No necesariamente debe ser una réplica exacta de la recepción del día siguiente. Determinen el código de vestimenta para que los invitados no se presenten, por ejemplo, en una fiesta informal vestidos de gala. Compra tu lencería. Ahora también es el momento de comprar la lencería necesaria y definitiva que usarás con tu vestido de novia. Es mejor esperar hasta este punto, ya que la primera prueba determinará qué tipo de lencería requiere el diseño de tu vestido. Prueba de vestido de novia. La primera prueba de vestido de novia debe realizarse poco tiempo después de comprarlo, y si fueron necesarios arreglos, este es el momento de realizar otra prueba para asegurarte que todo marcha bien ya con la lencería que compraste. Información de boda civil. Es tiempo de informarse acerca de todo lo necesario para su boda civil. Es importante saber a dónde ir, qué papeles se requieren, cuánto costará, cuánto tiempo llevará, cuánto durará y quién la llevará a cabo. Cada país y ciudad tiene diferentes leyes y requisitos, así que es importante buscar los que les corresponden. Si van a celebrar una boda de destino, ya sea nacional o internacional, también deberán investigar esos requisitos de documentación. No olviden comenzar a pensar en sus testigos. Muestras florales.
Las muestras florales varían según el florista y los diseños de arreglos que han decidido tener en la decoración de su boda, como por ejemplo un centro de mesa, un ramo, arreglo floral para la ceremonia o cualquier otro que requieran para hacer los ajustes necesarios. Tengan en cuenta que esto puede tener cargos extra. Elegir música de la ceremonia. Deben decirles a sus músicos la música que quieren escuchar en la ceremonia de boda. Si necesitan sugerencias, comiencen considerando la música de boda más popular e investiguen la música permitida en el templo donde se casarán. En la cajita de información te dejo el enlace a mi Spotify para que tengas inspiración. Compren los pequeños detalles. Hagan una lista de todos los pequeños detalles que les falta por comprar. Por ejemplo, los números de las mesas, copas para el brindis, el topper, base, el cuchillo y pala para pastel, libro de visitas, los carteles de bienvenida, la asignación de mesas si no habrá hostes, etc. También si van a regalar, por ejemplo, pashminas, pantuflas o lentes de sol, adquiéranlos, así como cestas para presentarlos. Ordenen los detalles. 2 meses antes de la boda deberías planificar los detalles más finos de su recepción. Por ejemplo, decidan los nombres o números de sus mesas, hagan los cartelitos para su mesa de postres, si darán kits para la resaca o tu kit de emergencia. Para saber cómo armar este último, puedes ver mi video Boda, Kit de Emergencia para la novia. Pagar a los proveedores en su totalidad. Con todo contratado, ahora es un buen momento para asegurarse de que se haya pagado a todos los proveedores de su boda o hagan un calendario de los últimos pagos para garantizar que no falte ninguno. Lo último que desean son cancelaciones de última hora por falta de pago. Crear un cronograma de proveedores. Es un buen momento para crear un cronograma especial para proveedores del día de la boda y enviárselo. Todos los proveedores deben saber a qué hora llegar, dónde dejar las cosas, cuándo comenzar a instalarse, así como el horario y momento de recoger los alquileres y equipo. Como vimos, a partir de este momento son muchos los detalles a los que deben prestar atención en la planificación de su boda. Estos se dejan prácticamente al final de su lista para revisar su presupuesto y, si los fondos sobrantes lo permiten, puedan comprarlos sin sobrepasarse. Recuerden que deben tener tiempo suficiente para la personalización. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.